Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Alternativa Práctica, donde estaremos abordando algunos temas que tienen que ver con la iglesia cristiana y lo que sucede a su alrededor, personas y personajes. Espero lo disfruten. Mi nombre es Jorge Gastelum. Bueno, pues muchas gracias, hermano Everardo, por acceder a esta plática. Y vamos a empezar por el principio, como dicen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue su niñez y su encuentro con el Señor? Si ya era cristiano o nació en un hogar cristiano, o independientemente de eso, ¿cuándo fue que se encontró con el Señor? ¿Cómo fue esa etapa desde el principio? Bueno, mi pasado es muy interesante en cuanto al Evangelio. Yo no nací en una familia cristiana directamente. Lo nací indirectamente, o sea que parte de mi familia era cristiana, pero en mi casa no éramos cristianos, aunque mis padres tampoco se consideraban de otra religión. Ellos, me acuerdo que cuando íbamos a la milpa, cuando estábamos chiquitos, pues allí mi papá siempre empezaba a barbechar, a sembrar en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, o como él podía decirlo, ¿no? Y siempre había ese detallito ahí en mi familia, ¿no? Pero si nos vamos más para atrás, el Evangelio llegó allí a Aribechi en 1890, más o menos muy cerca del despertamiento del avivamiento de Carolina del Norte. Yo creo que esa oleada llegó para acá y llegaron unos misioneros allí a Aribechi y se convirtió mi bisabuelo, se convierte al Señor, y una tía abuela que era maestra también. Entonces ahí nace el Evangelio en Aribechi, con mi familia, con mi familia, la familia Rivas, más que la Acedo. Aunque la familia Rivas y Acedo estaban emparentadas, de todas maneras, más atrás. Y entonces ahí llegó el Evangelio. Y yo la niñez la pasé en mi pueblo ahí, escuchando alabanzas, escuchando en una casa de un tío mío, mi tío Pedro Montenegro, casada con una tía mía, hermana de mi mamá. Y allí estaba en aquel tiempo un señor, un hermano muy activo en la iglesia, en la sierra sobre todo, el hermano Portugal, Wow. papá de Portugal, el que fue superintendente de la iglesia, y él era supervisor de distrito, y él fundó muchas iglesias, y era una persona cieguita, pero eso no impedía para que fuera un tremendo misionero. Entonces ahí escuché yo, porque él llevaba a Manuel Bonilla, a las hermanas Bonilla, al hermano Watson, que le faltaba un brazo, que era misionero de la Iglesia de Dios, llevaba pues a muchos predicadores, y yo los escuchaba directa e indirectamente ahí con mi tía, ¿no? Y después que formó la iglesita, que hicieron la iglesia, pues ya nos íbamos, como decíamos ya, a ventanear. Y quiera que no, en Navidades y en fechas especiales, Día del Niño, tenía una prima que hacía eventos ahí en la misión, ahí en la iglesia que tenía su papá, y nos invitaba a comer dulces y naranjas, cacahuates. Pues nosotros, interesados en comer algo, pues íbamos para allá. Pero como quiera que sea, allí nos cayó la semilla. Esa fue la niñez, muy precaria, por cierto, muy pobre, mucha necesidad económica, éramos exageradamente pobres, pero en una familia feliz, que no tenía problemas de pleitos, ni había problemas con mi papá ni mi mamá. Entonces vivimos en toda la pobreza que teníamos, éramos felices. Dice que una niñez muy precaria, muy pobre, pero después de eso se viene Hermosillo, estando en A el los pueblo. 16 años, mi padre tiene un accidente allí en la milpa,
mejor dicho, en la casa, preparando los utensilios para la milpa, arreglando las mulas que iba a utilizar, y allí tuve un accidente porque una de ellas estaba amarrada en un mezquite, y la piola con la que estaba amarrada se enredó en sus pies y pegó el jalón y le quebró la pierna. Entonces mi padre de ahí para adelante ya no pudo él trabajar lo que es la agricultura, que es lo que nos sostenía en el pueblo. Entonces optamos por venirnos. Yo tenía una hermana casada aquí en Hermosillo, iba a tener una bebé y nos venimos aquí a Hermosillo a los 16 años. Y aquí ya continuó la adolescencia y la juventud, trabajando y estudiando en una escuela nocturna, hasta que ya me preparé más o menos y ya empecé otro tipo de horizontes en mi juventud. ¿Qué es lo que estudió en esa escuela nocturna? Estudié contabilidad, estudié una carrera comercial que en aquellos tiempos era muy común. Para poder trabajar en un banco, trabajar en una oficina, trabajar de contador en algún negocio, esos trabajos eran o ayudante de un contador público. Nosotros éramos las personas que se preparaban para trabajar en una oficina. Entonces, cuando yo terminé esa carrera comercial de contador, le llamaban contador privado, fue cuando ingresé a las filas. En lugar de irme a una oficina, me fui a las ventas con una compañía de Monterrey. Y ahí empecé a trabajar en toda la República Mexicana, a viajar toda la República. Empieza con ese gusto por las ventas, ¿no? Ahí. Yo creo que ahí, bueno, mira, el gusto por las ventas lo traía yo desde Aribeche. Okay. Yo fui un niño muy inquieto, yo creo que muy trabajador, porque si mi padre cultivaba chiles verdes y después rojos, yo vendía los chiles. Si mi padre sembraba calabaza, yo vendía calabazas. Si no había más que sembrar ni más que vender, me iba con un burrito al río a traer agua y vendía agua a la gente acomodada ahí en el pueblito, le llevaba agua para las matas. Y si no había pues poca agua y no había que vender de chiles, me agarraba un par de burritos y me iba al campo a traer leña. Y la vendía a 5 pesos la carga de leña. Y los fines de semana me iba a la plaza, a las fiestas allí del pueblo, a darle con un cajón, dar bola a los zapatos. Okay. Entonces vendía pan, también vendía zacate, vendía tercio de hierba salada para los coches, vendía quelites, vendía todo lo que sé yo vendía. O sea que ya el gusto por las ventas es desde la cuna. Chiquillo, desde niño, cosa que mis hermanos jamás lo hicieron, ¿eh? Ok, o sea que fue como iniciativa de usted algo que ya traía de ese gusto por las ventas, porque no a cualquiera se le da, ¿verdad? Pues sí, yo creo que no, a nadie a pocos se les da, pero también yo creo que la misma necesidad también me empujó a eso, y como yo creo que me gustaba echarle ganas al asunto ahí del trabajo, pues no me achicopalé y vámonos para adelante. Entonces, ya estando en esa compañía donde viajó por toda la República, ¿cuánto tiempo duró ahí y cómo fue esa transición para decir, voy a abrir mi propio negocio? Yo duré en Cigarrera La Moderna 5 años. 5 años de mucho aprendizaje, una compañía muy disciplinada, muy exigente, pero con una disciplina tremenda que me ayudó bastante en mi formación como trabajador. Ascendí varios puestos, llegué con un sueldo de 950 pesos mensuales en aquellos tiempos, estoy hablando de 1968, y en 1972 ya ganaba yo 5,000 pesos mensuales. Wow. Ahí en esa compañía. Con carro que me daban de último modelo, llegaba en los mejores hoteles y tenía muy buenos viáticos, muy buenas prestaciones. Y aparte que tuve la oportunidad de conocer toda la República Mexicana. Pero aparte del después de eso cuando dejé esa compañía, fue cuando ingresé yo a
me mandaron llamar de Industrias TUC y me dobleteaban el sueldo de 5,000 a 10,000 pesos en 1970. ¿Qué fue? 72 exactamente de ahí. Entonces me ofrecieron, pues estaba muy atractiva. Por ejemplo, si yo ganaba 10,000 pesos, un Volkswagen en aquel tiempo costaba 28,000 pesos. Ok. Quiere decir que con 3 meses prácticamente yo me compraba un carro. Entonces estaba atractivo la cosa y me cambié. De ahí precisamente nació el nombre de TUC Sonora, porque la compañía se llama todavía Industrias TUC. Ah, ok. Y cuando yo inicié mi negocio propio, yo le puse comercial TUC Sonora. Oye, hermano, Primeramente era Tucson, pero no pegó viendo el nombre ahí, mejor dicho, no me aceptaron la gobernación y tuve que ponerle Tucsonora. Entonces duré 5 años en cigarrera y 8 años en Industrias TUC. Entonces me eché prácticamente 7 años eh, viajando, pues prácticamente lo que es de Guadalajara hasta Tijuana. pero aparte, les decía ahorita, quería comentarle, aparte de ese gusto por las ventas, de trabajar en esas compañías y de ganar bien, usted desde muy pequeño ha tenido como una filosofía de la administración, ¿no? De decir, gano esto, pero nada más gasto esto. Bueno, la misma necesidad me hizo aprender eso. Y aparte que mi padre era muy exigente en cuanto a lo poquito que llegamos a manejar de finanzas. Mi padre era bastante buen administrador lo poquito que teníamos, porque nunca nos comprometíamos con créditos ni nada de eso, porque no podíamos pagarlo, ¿no? Y tú sabes que el crédito muchas veces se le ofrecen a uno, aunque no pueda pagar, y mi padre fue muy prudente en ese aspecto. Entonces, también la misma necesidad, si yo, por ejemplo, cuando trabajé en la Calidra, para esto, cuando yo vengo de Aribechi, yo trabajo en la Calidra de Sonora 5 años Okay. y ganaba el salario mínimo, 17.30 centavos diarios. No se me acuerda, no se me olvida todavía la cantidad que ganaba. Y entonces pagaba 120 pesos mensuales de renta y pagaba 120 pesos mensuales de colegiatura. O sea que una semana y otra semana se me iban, una en la renta y otra en la colegiatura. Me quedaban nada más 240 para los gastos ahí pues no podíamos, no teníamos hielera, no teníamos refrigerador, los chiles verdes y los tomates los metíamos en la arena mojada, no teníamos cooler, teníamos un abaniquito chiquito, no teníamos cama, dormíamos en catre, no teníamos juego de sala, no teníamos juego de comedor, no teníamos estufa, hacíamos en hornilla y todo ese tipo de cosas. Ya después le pude comprar a mi mamá una estufita de 4 quemadores, así, y le empecé a comprar detallitos, pero muy precaria. El baño era una manguera con un cuarto de cartón, ábrele, ciérrale y así, y así nos bañábamos, porque ¿qué íbamos a pagar con 120 pesos? Entonces, todo eso nos hizo hacer a fuerza ser administradores, ¿no? Ya cuando llegué a tener algo, pues eso me sirvió bastante perdone que esté viendo un poquito más para arriba de No, de no hay la cámara problema. aquí enfrente, porque estoy grabando también yo aquí. Okay. Entonces, está la cámara más arriba la mía y está acá la cámara de la computadora más abajo. Así es, mi estimado Gastelum, la experiencia del trabajo, la experiencia del esfuerzo, la experiencia de poder batallar mucho para salir adelante. Y llega, Lógicamente ajá, llegó un sí. momento determinado, que fue la segunda o la tercera etapa, que cuando yo determiné hacer mi propio negocio, coincidió, aunque no es coincidencia, ¿no? Yo sé que los planes de Dios son perfectos. En el tiempo que me convierto a Cristo, en ese tiempo yo renuncio a la empresa que ganaba bien y empiezo mi negocio ya como cristiano.
Y una de las frases que a mí nunca se me ha olvidado, que yo le dije al Señor, si este negocito que voy a empezar no te glorifica a ti, no me interesa ningún negocio. Wow. Entonces, esa ha sido mi filosofía de trabajo y de En empresario. 1980 es cuando empieza El la iglesia. 80, sí, en el 80 yo empecé exactamente en agosto del 80, yo renuncio a la compañía y ahí empiezo, en mi casa empiezo yo preparé un escritorio que compré allí en Salinas y Rocha, me compré una máquina Undergo de esas mecánicas, y yo, como ya había estudiado esa carrera Sí, de contabilidad. mecanografía. Y es más, yo escribía los recados en taquigrafía, Ah, los ok. pedidos en taquigrafía yo los escribía porque me entrenaron bien en todo eso. Por la plática que yo escuchaba, las escribía en taquigrafía. Ya se me olvidó, pero en ese tiempo yo dominaba bien todo ese tipo de cosas. Entonces, eso me ayudó para poder iniciar también, pues con toda la ley, el negocio, yo secretario, yo vendedor, yo entregador, yo cobrador, yo gerente, yo dueño de todo. Oye, hermano, y a la par con el negocio, pues está en la iglesia, dice, providencialmente empezó el negocio y su vida cristiana casi al mismo tiempo o al mismo tiempo. Al mismo tiempo, exactamente, sí. Ajá. Y Al mismo tiempo. a la par del negocio está en la iglesia. ¿Cómo? Yo me imagino que el pensamiento que usted tiene, la filosofía que estaba manejando hasta ese momento, como dice usted, pues a fuerzas tuve que aprender a administrar, a hacer todo esto, lo lleva a la iglesia y viceversa, lo de la iglesia lo lleva a la vida personal, obviamente, y a la práctica en el negocio. Pero ¿cómo inicia su carrera dentro de la iglesia como maestro de escuela dominical? Porque tengo entendido que duró muchos años dando clases. Pues yo creo que la misma inquietud que yo tenía de chiquillo, de jovencito, en cuanto a ser participativo, en cuanto yo llegué a la iglesia, empezando allí a acudir, lo primero que vi allí fue un sonido muy deficiente. Ok, Y aunque yo no tenía nada que ver con el sonido, aunque me gustaba, porque yo en todas esas inquietudes de chamaco, yo me inscribí en una escuela de Empire School, que te enseñan lo que es electrónica. Y yo siempre soñé con tener dos tipos de trabajos, dos tipos de negocios, papelería y electrónica. Y hay una tienda electrónica. Entonces yo empecé a aprender electrónica y cuando voy yo a la iglesia, empiezo yo a darme cuenta del sonido, me asomo al que está con la consola pues vieron que yo andaba de metiche y me invitaron a que me sentara a un ladito ahí y ahí estaba en aquel tiempo uno que le decían el Niño Morales, estaba después Javier Soki y así, y me los empecé a pegar con eso. Pero aparte yo empecé a ver la necesidad de en qué más trabajar. Yo no me conformaba con una sola cosa. Entonces tenía una pick-up y veía yo que había problemas para trasladar a las hermanas misioneras, porque la iglesia en aquel tiempo, la central, era iglesia sumamente misionera, muy apegado al evangelismo. Y había un grupo de damas que se encargaba, no un grupo, había varios grupos de damas, unos que iban hacia el lado de allá de la Loma de Madrid, otras damas iban para el lado de la Y y de series, otros iban para las de Colonia Las Quintas, otros iban para Ures y de acá los pueblitos. Entonces yo vi esa necesidad de transporte y acondicioné una pick-up que tenía, que era con la que trabajaba. Y en aquel tiempo conocí yo a un misionero que vino de maestro de Sevime, el hermano Brian Hersey. ok. Brian Hersey, y él era carpintero. Y entonces él me hizo unas banquitas para la pick-up. Pues ahí subía a todas las hermanitas, la hermana Morales, la hermana Ernestina
Ernestina de Reyes, la mamá de José Reyes, que está en Phoenix, a la hermana Virginia Cuña, a la hermana Castro, a la hermana Felicita de Castro también, a la hermana a Lupita Morales, que era la que cantaba, y así un grupo, a la hermana Villanueva, a Magda Lacarra, que fue la que formó la iglesia que tiene el pastor ahorita el pastor Soto, Los Álamos, todo eso, y yo hacía un viaje un día para un sector, y otro día para otro sector, y otro día para otro sector. Total, ahí me empecé yo a foguear. Pues me interesé en aprender y me metí a un curso de Logoy por medio de correspondencia, y era tan tremendo el grupo que no podíamos, no nos poníamos de acuerdo a qué horas estudiar. Y total que nos poníamos de estudiar a las 5 de la mañana. Wow. De 5 a 7 de la mañana estudiábamos una vez a la semana. Y ahí estábamos metidos. Y ya aprendí, me gradué de Logoy, y luego abrió el hermano Juventino Sánchez un estudio de una preparación para maestros con Ricardo Salazar, que estaba jovencito Ricardo, con pelo, por cierto, un pelo chinito, que estaba estudiando en el seminario. Y entonces ahí me metí a estudiar, y al año y medio ya era maestro de escuela dominical, y allí ya me metí a darles a los adolescentes, después me metí con los adultos, y duré 33 años dándole ininterrumpidamente clase a los adultos. Lógicamente, también fui consejero. Y desde el primer día que fui consejero, en el año de 1982, a los 2 años, jamás dejé de ser consejero de la iglesia. Wow. Hasta que salí de ahí de la iglesia. ¿En qué año sale de la iglesia central? En el 2015. O sea, muchos años siendo maestro, bueno, 33 años. Bueno, ya era pastor ahí, era pastor de la Edad de Oro, y era también auxiliar de pastor ahí del equipo de Juan Monje en ese tiempo. Oiga, hermano, ¿y cómo inicia o cómo viene la invitación para formar parte de la Edad de Oro? Porque bueno, la Edad de Oro empezó la inquietud porque mi madre asistía a la Edad de Oro. Cornelio Castelo, mejor dicho, el hermano Abel Sánchez. Exactamente, Abel Sánchez, hermana Silvia, vivían en la casa del hermano Cornelio cuando ellos iniciaron ese programa. Ellos son los iniciadores de la Edad de Oro, y empezaron a hacer los servicios ahí en la casa del hermano Cornelio. Y después yo vi la necesidad que tenían de reunirse, y preparé yo la sala comedor de la casa de mi mamá, y le puse aire acondicionado y toda la cosa, y la preparé para que fueran mucho tiempo en la casa de mi mamá. Tuvieron las reuniones de la Edad de Oro. Yo creo que ahí empezó, porque en ese tiempo mi esposa Titi se involucró en participar allí con la Edad de Oro. La Edad de Oro. Y después con la radio, porque tenía un programa de radio que yo tenía ese programa en una estación de AM, que era la 1650 en un tiempo, y después me cambié a la 920 de Radio Capital. Y entonces allí yo invité a los hermanos a participar en un programa los sábados. Entonces ya me empecé a involucrar con la Edad de Oro directamente. Asistir no como pastor, simplemente como ayudándoles en el ministerio allí a los que estaban ahí de líder, como el hermano Campa, Tito Campa, que acaba de partir con el Señor hace poquito, y el hermano, ¿quién más estaba allí de líder? Bueno, los cantantes, el grupo de cantantes, el hermano Estrada. Oye, hermano, como usted dice, siempre ha sido muy inquieto, porque a la par de la invitación ya formar o ser pastor de la Edad de Oro, y ya también tiene muchos años con programas de radio, ¿no? Ya también, aparte de pastorear la Edad de Oro y de hacer lo que hace también con los hombres de acción en el territorio, también platícanos un poco cómo viene la invitación a ser
líder de los hombres de acción. ¿En qué año? Y pues para ver cuánto tiempo tiene ya como líder. Y a la par de eso, la radio. Platíquenos de eso. Bueno, como hombres de acción, yo fui presidente de los hombres de acción o de aquel tiempo Amigos de Dios ahí en el Templo Central. Sí. Y después de eso, el hermano Regino Palazuelos, lo nombra superintendente nacional, y allá en Guadalajara, empiezan a surgir algunos nombres para dirigir el programa a nivel nacional. Entonces estaba Juan Ríos, había otros pastores prominentes que me llevaban mucho trecho, y yo no era pastor, y no sé a quién se le ocurrió allí nombrarme a mí, Everardo Cedo, creo que el hermano Abel Sánchez, y entonces ahí surgí yo y me nombraron a mí superintendente nacional. Yo todavía no había sido yo ni siquiera aquí bueno, a nivel estatal, a nivel acá, el territorio, estuve un tiempo ahí ayudándole al hermano Jiménez, a Rafael Jiménez, pero ya en los años 90, ya cuando Regino ingresó ahí empecé yo, tenía la oficina en Obregón, y ahí empecé yo a nivel nacional, y después ya me involucré aquí a nivel regional, después que cuando llegó Francisco Jiménez, yo dejé la superintendencia nacional y me ubiqué aquí. Yo hice todos los movimientos a nivel nacional con mis propios gastos. Yo creo que soy el único pastor que se ha mantenido en todo el ministerio con gastos exclusivamente particulares. Yo nunca he tenido un sueldo en ninguna parte. Jamás. Me quisieron dar un sueldo en la central y yo lo rechacé. Entonces, los viajes que yo hice a nivel nacional, si yo iba a Mérida, yo iba con mis propios gastos. Nadie me pagaba los viáticos, siendo superintendente, siendo líder nacional de los hombres de acción. Y eso lo ha mantenido hasta la fecha, ¿no, hermano? Todavía, exactamente. Todavía la edad de oro también, nunca he cobrado ni un 5 y nunca lo haré. No pienso jamás depender de un sueldo yo más bien estoy para dar, y todo eso lo he aprendido del apóstol Pablo, ¿no? Dijo, estas manos me han servido, dijo, para lo que es necesario, dice, y para compartir también. Fue cuando dijo esa frase famosa del Señor, dice, como dijo el Señor, creo que es 23:20 de Hechos, digo, es mejor dar que recibir. Oye, hermano, platícanos un poco acerca de cómo ve usted, porque de lo que está hablando, ¿no? Está hablando de su vida personal, de su vida como empresario en los negocios. Platíquenos el pensamiento que usted tiene acerca de ver tu profesión, tu oficio o tu empresa también como ministerio. Tengo una frase que a algunos pastores no les va a gustar. Tengo una frase que hace tiempo que la acuñé. El problema del laico, de la persona, del empresario, trabajador, es que no toma el negocio ni toma el trabajo como un ministerio. Y el problema del pastor es que no toma el pastorado o el ministerio como un trabajo. Ok. Sí. Yo no sé si esté bien en ese aspecto, pero yo me lo acuñé y se me hace que sí, porque yo en mi experiencia en el ministerio y experiencia como laico, experiencia como hombre, mira, yo nunca he pretendido ser pastor de título o de credencial. Tengo la credencial más pequeñita del pastorado. Nunca he buscado el ascender por intereses personales, o convicción personal. Cuando quiero saco esa credencial, cuando voy a un hospital acá, pero normalmente no me gusta.
paso como un hombre nada más que ama el ministerio y que si me quiere decir pastor que me diga, no hay problema, si me quiere decir Everardo, no tengo ningún problema. Entonces, tengo la obrero local, pastor obrero local. Entonces, precisamente porque me gusta tener libertad de poder, compaginar lo que es empresario y lo que es el pastor o ministerio. Entonces, yo siempre he dicho que todo trabajador, todo empleado debe de tomar el trabajo como un ministerio. Y todo pastor también debe tener la responsabilidad de tomar el ministerio como un trabajo. Yo lo voy a decir, lamentablemente, por ejemplo, allá en el pueblo la gente se levanta muy temprano. Qué pena que va un pastor a pastorear en el pueblo y se levanta a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Para la gente ya lo etiquetan como un pastor flojo. Entonces, pues tú estuviste para allá. Sí, Entonces, sí, sí. allá la gente te etiqueta y hay que levantarse temprano. Levantarse, ya salió el sol, ya es tarde, aunque el sol salga a las 5 de la mañana. Hay que levantarse a clarear y que el sol les haga ya uno trabajando, ¿no? Entonces, ha habido pastores ahí en la sierra que van y no, hombre, olvídate, pues nunca caen bien allá con la gente, ¿no? No, pues, Y no saben por qué, ¿no? Y es ese detallito que tú ya tuviste esa experiencia. Entonces, hay veces que por ser pastor, como que no hay mucha obligación de horario. A veces como pastor hay una reunión y el último que llega es el pastor, muy impuntual. Hay pastores muy a todo dar, puntuales, hay pastores muy impuntuales. Y a mí me enseñaron en la empresa, en el trabajo, a ser puntual. Y yo soy un poquito exigente en ese aspecto. nos Y, decía el hermano Castelo en ese aspecto, cuando en mi pueblo se dice a las 7, es a las 7, cuando ajá, llegábamos tarde, y es verdad, es verdad. sí, sí, Pero sí. tiene razón en lo que está diciendo, de que mucha gente o muchos pastores no ven el ministerio como un trabajo en ese sentido de la La responsabilidad. responsabilidad, la puntualidad, sí, ajá. Y es muy importante verlo y puntualizar en eso, porque yo he estado como percibiendo también una nueva generación donde se cree o se piensa que se está heredando el pastorado, pues no, como los hijos de Elí, por decir de alguna manera, ¿no? Como Así es, yo ajá. soy el pastor, pues te heredo el pastorado Sí, a mi a ti, hijo, hijo. al que Y, sigue, sí, al pariente y cuando acá, ajá. pues, y cuando esa persona no tiene ni el llamado ni la vocación para hacerlo, pero ve una manera de sobrevivir en el Esto se le ministerio. llamaría en la empresa y acá en lo público nepotismo. Así es, sí, sí, claro. Y creo que en la Y iglesia hay mucho nepotismo, perdóname. sí, claro. Entonces, yo creo que es muy importante lo que usted está diciendo de ya voltear otra vez a eso, ¿no? Como dicen, a las sendas antiguas de ver el ministerio como el trabajo, como la responsabilidad que es, y viceversa, lo que está diciendo Sí, por usted. ejemplo, un horario de oficina, caray, tú debes de acudir a la mañana a tales horas y salir a tales horas, sabiendo que la necesidad que tenga la gente va contigo a una iglesia, sabiendo que ahí va a encontrar un consejo, una palabra, o una cita, un saludo, lo que te dé la gana. Entonces, no, el pastor, no, pues no viene a tales horas, no, que no vino ahora. Debe de haber una disciplina de horario para poder atender a la gente como es debido. Exactamente, de Ajá, visitación cuando se puede exactamente, visitar sí, también. a veces no existe eso, ¿no? No existe eso. Yo pienso que una iglesia es muy parecido a una administración de un negocio. Claro. Lógicamente los intereses son diferentes. Sí, sí, sí. La gente que tú tienes es diferente. Acá se le paga, acá a unos sí, a otros la mayoría es voluntario. Entonces, es muy diferente, pero el manejo de las finanzas es otro detalle que yo soy a lo mejor soy exagerado mm, en la honestidad, pulcritud que me gusta manejar las finanzas. Soy celoso de todo el dinero
que yo muevo, si soy celoso con lo mío, con lo que yo muevo como empresario, con más razón soy celoso con lo que manejamos de dinero que no es de nosotros, que es de la iglesia, que es del Señor. Todo es del Señor, no, pero con tanto sacrificio que la iglesia paga sus diezmos y su ofrenda para que tú hagas no una buena administración, se me hace un poquito irrespetuoso. Así es. Yo le digo a mi hija, o le hemos dicho algunas veces, nosotros debemos de honrar a las personas que con mucho esfuerzo están yendo a trabajar y están trayendo sus diezmos y sus ofrendas. Debemos de honrarlos, no haciendo un mal uso de las finanzas, no haciendo un mal uso de lo material que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo es posible que ellos están laborando todas estas horas en las fábricas? Aquí en Nogales es de fábrica casi todo, que estén en las maquilas y que nosotros nos sentemos todo el día en la mesa, en el sillón, a ver la tele y eso y aquello, y no hagamos algo por ellos? Que estar orando o estar al pendiente de ellos con un mensaje, una llamada, una visita. Digo, honremos a esas personas haciendo un buen uso de lo que nos están dando. Y precisamente creo que el mal manejo administrativo, que es, yo creo, el área más fuerte que usted tiene, ¿no? La administración. El mal manejo administrativo dentro del ministerio es lo que nos lleva a fracasar en las iglesias, ¿verdad? Porque se hace un mal manejo, un mal uso de los recursos, un mal manejo en cuanto a la administración, y eso empieza a llevar a la iglesia a pique hasta que a veces hasta cierra la iglesia. Yo le llamo a eso los pecados financieros. Así es, ¿no? Pues sí. Los pecados financieros, existe mucho en la iglesia el pecado financiero, y no porque se lo roben, sino porque a veces no se maneja como debiera de ser el dinero. Y lo digo a nivel internacional, ¿eh? Sí, claro. Y una vez que el hermano Jiménez me dijo, fuimos a Londres, dijo a una plática sobre cómo ¿qué palabra usó? Cómo recolectar finanzas. Y fueron a gastar un dineral allá en Londres, un grupito para reunirse, para gastar. Ustedes, le dije yo, se reúnen para gastarla, no para cómo reunirla. Dije, oye, ¿para qué tienen que ir hasta allá están gastando en unos hoteles lujosos, en viajes de aviones y toda cosa? Y le dije, ustedes están haciendo un mal uso de la finanza. Y a veces que sí se hace un mal uso de la finanza. Lamentablemente, digo, a veces por ignorancia, a veces por pues, no sé, la misma necesidad de andar para arriba y para abajo, pero yo creo que nosotros tenemos que saber cómo manejarlo, porque es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y el apóstol Pablo es un ejemplo claro de cómo se manejan las finanzas y cómo se administran las cosas financieras en la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 8, me encanta leerlo, dice, y encomendamos a Tito, y la iglesia dice, nos nombró a un hermano que no dice el nombre, dice, para que administrara esta ofrenda, dice, ofrenda, como dice, la dice abundante, que administramos, dice, para que nadie nos censure, dice, y hacer las cosas honradamente para adentro y también para afuera. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, creo que también habla acerca de las finanzas, diciendo que recolecten las ofrendas en el pueblo. Habla acerca del sacerdote y ahí hace el papá y el hijo y todo eso. Y entonces ya dice, vayan y recolecten las ofrendas y dénselo al sacerdote para que se lo dé a los que están haciendo la obra dentro de la iglesia, para que compren todo el material, y habla de todo lo que están haciendo dentro del templo, ¿no? Y dice, no, pues me dice, y lleva a los sacerdotes, y el sacerdote se aprovecha para decir que son de él. No, en este caso dice, porque ellos proceden con honradez, diciendo que van a hacer un buen uso, ¿no? Pero sí, a veces sucede que llévense al sacerdote
Y esto, cuando llega una ofrenda para algo, y esta ofrenda, pues es para que pinte el templo. Y bueno, a lo mejor podemos usar la mitad nada más para eso. Ah, sí. Pero No, no, o sea, hay ahora, que saber ahora administrar con el bien. asunto de las primicias, cómo sea, afortunadamente hay muchas iglesias que administran muy bien las primicias, pero hay pastores que se quedan con la primicia. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque la palabra dice que la primicia se le llevaron al pastor, le digo, al sacerdote, sí, se le llevaron para que la meciera y les ofreciera al Señor. Y para que la distribuyera con los levitas, no para que se quedaran con ella. Y esos detallitos son pecados financieros. Aquí en Nogales, este año, creo que fue este año, la iglesia central de aquí de Nogales, creo que utilizó las primicias para comprar una camioneta, una Benz. Dijo el pastor, vamos, no me quiero quedar con las primicias, y habló con el grupo de pastores, y creo que hicieron eso. Creo que fue este año. Y nosotros somos una iglesia más pequeña, y a nosotros nos trajeron despensa, ¿no? Y mucha fruta y todo eso, y lo que hicimos nosotros también fue armar despensas, varias despensas, y las repartimos dentro y fuera de la iglesia también. Por lo mismo que está usted diciendo, es intentar hacer un buen uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, sean pocos o sean muchos, pero sí hay Así que hacer es. un buen uso Y por ejemplo, las cuando finanzas. uno ofrenda a una iglesia en lo particular, directamente, si yo te digo, hermano, gasté lo que hice tu ofrenda para que repare el baño, esa ofrenda tiene que dedicarse a reparar el baño. Exactamente. No porque esté en tus manos, tú vas a hacer lo que te quieras con esa ofrenda. Y a veces entro otra vez al pecado financiero. A veces que se desvía ese tipo de ofrenda para otro tipo de cosas. O simplemente no hacen para lo que uno se esforzó y para comprar una cosa y después que hagan otra cosa. Aquí en el templo, ajá, Haciendo referencia a lo que te dije ahorita, parafraseado, es 2 Corintios 8:20, que dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. dentro y Según fuera de la Corintios iglesia. 8:20-21. Okay. Muy buena palabra para este tema, ¿no? Y ya para concluir, hermano, la plática, quisiera que nos dijera qué es lo que está haciendo usted en este momento, y al final, si puede dar un mensaje, un consejo para las personas que nos están viendo en cuanto a eso que usted ha manejado durante todo este tiempo, que es una historia de superación. Como un consejo para esa gente, y le digo, primero que nos diga qué es lo que está haciendo, y luego una palabra. Pues no estamos haciendo nada. Bueno, comparado con lo que hacíamos antes, ¿no? No. No, sí estamos, por ejemplo, en el grupo más vulnerable, pues viene siendo la edad de oro. Y esta pandemia nos ha privado de muchas reuniones que era la base del sustento de las personas de la edad de oro. La reunión para ellas es el domingo. El jueves que nosotros nos reunimos para ellas es el domingo. Porque va a un servicio que se le atiende, que cuando llegan se le abraza, se le da un beso, se le sirve un cafecito, unas galletas, y tenemos la música que ellos pueden soportar. Porque déjame decirte que la gente adulta no soporta la música de la iglesia. Cada persona adulta que va a una iglesia, son muy desconsiderados las iglesias con ellos, porque tienen la música demasiado fuerte, y luego ponen mucha música que ellos no están acostumbrados a cantar y no los toman en cuenta. ¿Por qué no de vez en cuando meterle un corito o algo? Entonces, cuando un corito, algo especial para ellos, entonces se ministra nomás a otro nivel.
Y entonces cuando van a un servicio de la Edad de Oro, pues hay música sin batería, por ejemplo. Sí tenemos un bajo, sí tenemos guitarra, tenemos esto. Algún día voy a, primeramente Dios, meter un cajón peruano, de esos que parece que es batería. Entonces, se cantan cantos que ellos tienen la costumbre ya de mucho tiempo de cantarlo. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, ni debemos de intentar hacerlo, ¿no? Porque pues ya están acostumbrados. Hay que administrarles con eso. Entonces ellos lo consideran mucho. Y esta pandemia nos ha privado de eso, pero gracias a Dios que desde antes que viniera la pandemia, yo siempre les he dicho, hermanos, les decía, no tengan problema con usar un celular, una tablet, una computadora. No estamos viejos para aprender. En la edad no es pretexto para aprender. Y les empecé yo a exigir hasta cierto punto a los hermanos que compraran un celular, que no nomás un maizorito de esos que nomás hablas y contesta. Dije, ve a internet, ahí, ve a recetas de cocina, ve a predicadores, métase a buscar esto, pregúntale ahí a Google cosas de la palabra, escuchen la palabra por medio del celular. Y empecé yo a insistirle cuando paz viene la pandemia. Pues ahora nos reunimos un buen grupo cada jueves por medio de Zoom. Wow. Así como lo estamos haciendo ahorita aquí nosotros. Entonces, eso nos ha servido tremendamente, porque antes en verano no nos reuníamos, ahora en verano nos reunimos. Antes en invierno no nos reuníamos, ahora nos seguimos reuniendo. Así que vale la pena esforzarse por actualizarse aún con la edad, y eso nos ha servido. No tanto con los hombres de acción, porque es más difícil, aunque sí hemos logrado ahí cuando menos como mesa directiva a tener la comunión y las reuniones constantes, pero seguimos apoyando iglesias, seguimos construyendo en templos, seguimos participando con un aparato de sonido, ayudándoles con esto, con los baños, con esto. Acabamos de darle 30 mil pesos al Seminario Bíblico Mexicano o a la Universidad Atkinson para reconstruir las aulas, los departamentos para los que iban a llegar ahora presencialmente. Y seguimos trabajando. A medida que tenemos la oportunidad, seguimos trabajando. No con muchas reuniones, porque no hemos podido llevarlas a cabo, pero estamos activos todavía. Muy bien. Un consejo, una palabra que quisiera darnos por último, lo que usted desea decir. No te escuché. Un consejo o una palabra que quiera darnos, lo que usted quiera decirnos ya para finalizar. Muy importante mantenerse siempre activo. La actividad hace como las máquinas, que no te moescas, que no te dijeran en mi pueblo, que no te engarrote. Dice, cuando una persona no se mueve, se engarrota, quiere decir que no puede moverse bien después. Entonces, en lo espiritual es muy importante la actividad. Mantenerse con la lectura, con la palabra, con la oración, con programas como estos, programas en general. No escatime en invertir en la tecnología hoy en día. No escatime, trate de hacerlo de la mejor manera posible. Yo a veces veo programas de Zoom con muy básicos que a veces no se ve, no tienen buena luz y no se le ve la cara cuando están hablando. A veces no voltean a la cámara para hablar y todos esos detalles. Hay que aprovechar este tiempo de pandemia para limar ese tipo de cosas. A ver, ¿en qué podemos seguir aprendiendo? ¿En qué podemos seguir prosperando? ¿En qué podemos seguir despegando? No nos arrastre el problema, sino que el problema nos sirva para despertar y para hacer cosas nuevas y cosas que antes no hacíamos. Si no hubiera sido por la pandemia, yo no hubiera aprendido a soldar. Tuve tiempo ahora para aprender a soldar y ahora no soy un soldador experto, pero me defiendo y así fue el estilo.
Tengo aparatos que estoy constantemente renovando, buscando de qué manera tener mi estudio como debe de ser, y el programa de radio, de radio internet que todos los días lo llevamos a cabo, para que poder que la gente tenga un consejo, una palabra, un aliento. Entonces, yo les recomiendo que no se dejen aplastar, que no se dejen llevar por la necesidad que hay de no hacer nada, de quedarse en casa nada más. Sí, quédate en casa, pero haz algo ahí en la casa. Muy bien. Pues muchas gracias, hermano Gerardo, por acceder a esta conversación, a esta plática. Gracias por su tiempo. Usted dice, no estoy haciendo nada, pero ya con lo que nos platicó, está haciendo mucho, mucho más de lo que muchas personas hacen en este tiempo. Y pues muchas gracias. Recibo un fuerte abrazo y un saludo, hermano. Gracias, Pastor Castelo, muy amable. Bueno, pues lo que podamos aportar para todo el reino, hay que estar siempre dispuestos. Muy bien. Dios los bendiga a todos los que van a escuchar esto también. Gracias. Dios le bendiga.